yo creo que no podemos quedarnos con la idea de que no podemos hacer nada. Y precisamente uno de los aspectos que traigo aquí es presentar algunas experiencias que acogen todos esos planteamientos o muchos de los planteamientos que aquí se han traído. No con eso simplificando la tarea tan grande y la responsabilidad ética y social que nosotros tenemos como ciudadanos del mundo, como ciudadanos de un país, como profesionales de la salud pública y como defensora de los derechos humanos y de la salud. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que también aterrizar y no solo quedarnos en los planteamientos muy importantes, de hecho, pero llegar a concretar algunas acciones y sobre todo visibilizar lo que en la región se está haciendo alrededor del tema que nos trae. Yo me voy a referir a 3 aspectos. El primero son unos aspectos claves para el abordaje de las inequidades en salud, el papel de la academia como contribución al desarrollo comunitario, poblacional y territorial, y la contribución de la investigación evaluativa, que diría es el centro como de la presentación que yo voy a realizar. Lo primero es que miremos, y seguro que entre otras esta mañana quitaba muchas diapositivas porque iba a ser reiterativa sobre aspectos que ya se han mencionado aquí, pero creo que uno de los aspectos claves importantes es cómo definimos la salud poblacional, qué entendemos por eso. ¿Por qué? Porque este va a ser el derrotero para todo lo que vamos a realizar. ¿Cómo la entendemos? ¿Desde qué perspectiva la estamos mirando? Entonces, personalmente considero que la definición o la concepción que la toma como un recurso para la vida, coloca a la salud poblacional como un proceso en construcción. ¿Y construcción de qué? De algo que mencionaba Harvey Vivas, el economista, cuando decía la agencia de la capacidad para incrementar el control y mejorar la salud. Ese planteamiento tan simple tiene mucha profundidad y vamos a mirar si lo desarrollamos más adelante, si tenemos el tiempo. Esta definición hace que la salud entonces la veamos como que actúa sobre los determinantes sociales de las inequidades, incluye lo grupal, lo comunal, lo social y lo político, y contribuye al empoderamiento para actuar, o sea, la capacidad y empoderamiento para poder actuar. Yo más adelante me voy a referir a lo que el doctor Feo muy acertadamente mencionaba, como que estamos hablando de los determinantes sociales como factores de riesgo y nos hemos quedado allí. Pero si hablamos de los determinantes de las inequidades, estamos hablando de otra cosa y creo muy cerca de la definición de la determinación social, o sea, de un proceso que hace que tengamos una determinada condiciones de salud. O sea, mirar la salud como ausencia de enfermedad versus la salud como un recurso para la vida. En ese sentido, entonces, permítame, yo creo que no se ve mucho, pero a ver, menciono algunas cosas. Es que tenemos que tener en cuenta el dinamismo de las inequidades. Alguien hablaba del dinamismo de los contextos. Hoy es una cosa, después es otra, pero todo eso está mediado por componentes históricos, políticos, sociales. Tenemos que mirar, que tener en cuenta que hay que explicitar que la intención es reducir esas inequidades. Tenemos que tener en cuenta que esas inequidades en salud están ampliamente diseminadas, son poblaciones enteras, son grupos sociales específicos que la sufren, son multidimensionales y que la comparación de ellas, de esa evolución, de ese proceso,
nos permiten, hacer comparaciones y mirar qué es lo que está pasando. Allí se inscribe mucho lo que es la investigación evaluativa dentro del contexto que Luis muy acertadamente lo presentaba esta mañana, y que necesitamos esa evolución de esos procesos para informar la toma de decisiones y políticas, pero más importante, no quedarnos allí, para construir capacidad, para empoderar, para poder llegar a esas transformaciones sociales que estamos hablando y que se mencionaron ahora rato. Entonces, fíjense que nosotros cuando estábamos discutiendo acerca de, nosotros estamos hablando dentro de la escuela, acerca de la orientación del foco de esta temática en el encuentro, decíamos qué bueno que miráramos cuáles son las diferencias que pudiéramos sacar conclusiones acerca de las diferencias acerca de determinación social entre el pensamiento latinoamericano y el de otras regiones. Es decir, ¿cuáles son esas diferencias? Y entonces miramos que, y de allí entre otras nace el que definitivamente tenemos que trabajar desde nuestras propias realidades, desde nuestros contextos. Nosotros estamos trabajando con intervenciones que están fundamentadas en teorías importadas, en teorías que a veces ni entendemos, pero que las tenemos que aplicar por mucho de lo que decía ahora el doctor Fea. Entonces, en Latinoamérica, de los 60 y yo creo que un poco más allá, más atrás, miramos la determinación social que toma las realidades y las causas de los problemas como procesos históricos, que está ligada a la noción de tiempo y espacio, y ya también Harvey lo mostraba, es que cambian el tiempo y también por eso lo que también mencionaba Luis en el sentido de que tenemos una intencionalidad ahora, y yo lo voy a mostrar con un ejemplo, y luego cambia, y cuando evaluamos no sabemos qué estamos evaluando. ¿Por qué? Porque entre otras no sabemos muchas veces qué estamos haciendo y para qué. Y la intencionalidad, entre otras, quiero llamar la atención sobre eso, usualmente no está tan clara. Los criterios para definir prioridad no deben de ser producto de prioridades colectivas y no probabilísticas. Y cuando nosotros, o sea, de consensos, de acuerdos entre diferentes saberes, conocimientos, experiencias, expectativas. Mientras en Occidente vemos con la salud, es decir, ha cambiado en algo y quisiera decir que no siempre, pero el énfasis es básicamente en miradas que le reducen la realidad a números, a cifras. Nosotros tomamos también no solo esas cifras, es que no es que las desconozcamos, sino que miramos también cuál es el significado real de esas cifras, ¿no? Y cuáles son esas determinantes de esas cifras. El rigor científico depende de su acercamiento a los órdenes inferiores, biomédico, molecular y genético, y eso es lo que llamamos conocimiento duro, y eso tiene unas connotaciones grandísimas en lo que nos publican, en los que nos aceptan para publicar, en nuestras agendas de investigación. El conocimiento duro entonces depende del perfeccionamiento de la medición. Yo recuerdo hace cuando estaba Lago en Chile, que hubo una reunión para la medición de los determinantes sociales y toda la gente que se trajo, la gente más dura precisamente en medición y muy poco en los que pudieran o las que conocieran hechos históricos que pudieran interpretar esas cifras. Entonces, perdónenme, paso esta porque tenemos que analizar sobre cuáles son aquellas diferencias en esos abordajes de las inequidades, qué es lo que nos diferencia en Latinoamérica de otras regiones, y aquí estamos hablando de un encuentro latinoamericano, en el cual otras regiones nos pueden aportar mucho,
pero nosotros también tenemos mucho que aportar, solo que es poco lo que documentamos, lo que reflexionamos a veces y lo que hacemos ver al mundo exterior. Y yo me preguntaba si son diferencias entre académicos o intelectuales, y me gusta mucho una definición de Atilio Morón que hace la diferencia entre los dos, mostrando que los académicos en alguna forma reducen las realidades, precisamente a lo que hablamos ahora, fragmentan el conocimiento, mientras los intelectuales miran el mundo desde una perspectiva mucho más amplia, que incorpora diferentes instancias, diferentes saberes, diferentes disciplinas, diferentes sectores. O más bien si son formas de ver la sociedad, y es toda la parte ideológica, o si es una defensa de intereses entre grupos de poder, como muy bien lo mencionaba el profesor Feo. Entonces, dejo eso para la reflexión y que nos preguntemos, ¿somos nosotros académicos o somos intelectuales? ¿Podemos ser los dos? En ese sentido, creo que nos debemos más ubicar por lo segundo, sin dejar de ser representantes de las universidades o centros de comunicación. Cuando nosotros definimos los problemas, los definimos en términos de quién está enfermo, los riesgos, personas vulnerables, etcétera, pero nos olvidamos que parte del problema es la capacidad de darle respuesta a esas situaciones. Y allí viene toda la gestión y gerencia de procesos sociales de cambio. Y para mí la respuesta a que no hemos alcanzado, a pesar de todo el cúmulo de conocimiento que existe, no hemos alcanzado los resultados que quisiéramos, es precisamente porque desconocemos esto. Y es 3 palabras que olvidamos, y es la gobernabilidad, la gobernanza, el capital social y la participación social. Que entre otras, no me voy a detener en la definición de estas, pero sí es muy importante tener en cuenta que por gobernabilidad puede ser la capacidad para tomar decisiones y orientar políticas públicas, mientras que cuando hablamos de la gobernanza es la capacidad de trabajar coordinadamente, de llegar a consensos, de convocar, de hacer abogacía y convocar a otros a unirse a un propósito común, de definir ese propósito común. Y cuando hablamos de capital social, pues es la capacidad de ejercer ciudadanía. Quiero también en esta primera parte de definición del problema decir que hay unas consecuencias muy grandes en términos de cómo lo definimos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo lo definimos también están las respuestas que nosotros vamos a dar y también cuál es la agenda investigativa. El riesgo entonces está en esas definiciones que están marcadas, como decía, por influencia externa, está el riesgo de subordinarnos a una agenda de investigación que tiene poco que ver con nuestra realidad particular, con nuestra realidad social. El que las agendas sean controladas por agencias de financiamiento y por los comités editoriales. Es que nosotros decimos, voy a escribir sobre eso porque eso lo publican, pero no sobre esto porque eso no tiene importancia y para nosotros puede que sea lo más importante. El tipo también de investigación que realizamos. Entonces, un artículo, por ejemplo, latinoamericano, es pertinente por su objeto de estudio, y el objeto de estudio lo definió otro. Y los criterios de los pares para evaluar esos artículos son unos criterios que no necesariamente se compadecen con nuestra realidad y con nuestras necesidades. Entonces, uno dice definir el problema, formular el problema. ¿Y quién lo formula? ¿Quién participó? ¿Quién fue el que definió cuál era el problema y cuál es el alcance del problema? Entonces, ahí está lo que mencionó ahora, ¿quién define la agenda? Entonces, los organismos de financiamiento definen qué se investiga,
inclusive cómo se investiga, quién, cuándo y dónde, quién lo hace, para qué, sobre todo cuáles son los resultados aceptables de acuerdo a unos criterios que ellos han establecido. Y igualmente, pues las teorías que deban de ser utilizadas, las hipótesis que se quieren comprobar, etcétera, son definidos por otros. Este no se ve mucho, pero yo quiero mostrar cómo eso que acabo de decir se manifiesta en lo que publicamos. Y por eso, cuando vamos a buscar información relevante, necesaria para definir agendas, encontramos que lo que publicamos es un reflejo, por un lado, de la capacidad nuestra para evidenciar lo que está pasando en nuestra región, pero al mismo tiempo es un reflejo de las agendas que están sobre la mesa. Entonces, miren, ahí no se nota muy bien, pero en resumen publicamos más sobre servicios, es decir, sobre la asistencial, los servicios asistenciales, y publicamos menos sobre aspectos que tienen que ver con las inequidades en salud. Y por eso artículos, hay artículos teóricos, pero uno va a buscar en la práctica qué se está haciendo, inclusive en la literatura gris, y se encuentra muy poco acerca de pobreza, de la distribución del ingreso, de la inequidad en el reparto de la riqueza, de la regresividad de la estructura tributaria, de la promoción de la salud como estrategia para dar respuesta a esas inequidades sociales y a los determinantes de esas inequidades. De eso hay muy poco. Y hemos hecho 2 estudios sobre el estado del arte en Latinoamérica, sobre esos temas, y lo que hemos encontrado en ambos es precisamente eso. Y tampoco publicamos mucho acerca de la investigación, acerca de la implementación, y era algo de lo que Luis también se refería esta mañana, cuando decía la ciencia también de las intervenciones y la investigación sobre las intervenciones. No, esa es la caja negra, eso está ignorado. Nosotros no tomamos, fíjese, tomamos evidencias que han sido traídas desde fuera, pero las evidencias desde la práctica, desde nuestra realidad, no las documentamos, mucho menos las vamos a publicar. La formulación de la intervención, entonces fíjese, pregúntense ustedes cuál es la intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Entonces hablamos de determinación y ese tiene que ser entendida como un proceso anticipatorio. Es decir, es sobre toda esa carga histórica que determina en un momento dado lo que puede pasar en la salud de nuestros pueblos. Hablamos, tenemos en cuenta los determinantes como una medición específica, de momento coyuntural, desconociendo todo lo que hay detrás de ellos, y finalmente la intersectorialidad, que no es más que una respuesta gerencial y social para hacer frente a esos determinantes de las inequidades sociales. Entonces, allí están los 3 aspectos o componentes que deben de ser tenidos en cuenta cuando nosotros estamos haciendo estos abordajes. A no me voy a detener, pero es decirle que hay infinidad de información sobre el qué hacer. Voy a ir entrando poco a poco en algunos aspectos de los cómo, teniendo precisamente en cuenta mucho de lo que dijo Luis y de esta mañana, y de una experiencia en Brasil. En el Ministerio de Salud me solicitó una consultoría para hacer la evaluación de un programa que voy a mencionar ahora, y con permiso de ellos voy a presentar resultados. Pero una de las cosas importantes es que un aspecto clave es convertir el evento en un disparador de acciones en otras instancias. Es decir, por ejemplo, el ébola, las enfermedades crónicas. Es decir, ¿cómo puede disparar acciones relacionadas con la reducción de la pobreza o el hambre? Entonces, a eso es lo que
algunos llaman puertas de entrada, y que no tenemos claro muchas veces cómo convertir ese evento en un disparador de esos otros procesos, un punto que es importantísimo. Es de allí que la definición, por ejemplo, del problema, en este caso, enfermedades crónicas, ¿cierto? ¿Cómo puede llevarme ese problema que es el sentido, es el que se percibe, hacia aquello que no se percibe o no se conoce como es el hambre o es la pobreza? Y el tener claro ese vínculo de cómo llegar allá es muy importante. Otro aspecto central en la definición es lo de complejidad. Y Luis también lo mencionó en términos de la complejidad no solamente del problema, sino de los sistemas en donde ese problema se da y al mismo tiempo en donde se le da respuesta, o sea, del problema y de la intervención y el contexto de eso. Para poder responder a esa complejidad, tenemos que crear estructuras analíticas que integren diseño, proceso y resultados. Resulta que cuando nosotros evaluamos, quiero hacer énfasis en esto porque hablamos de evaluación aquí, es que estamos hablando de resultados usualmente y queremos saber qué pasó, fue efectivo, sirvió, redujo o no redujo, etcétera. Pero nos olvidamos de cuál es la calidad del diseño de esa intervención. ¿Será que esa intervención tiene explícito el reducir esas iniquidades? Está dentro de, cuando uno va a esculcar, y ese ejercicio lo hemos hecho, las intervenciones no aparecen por ningún lado. ¿Cómo queremos tener resultados en términos de eso? Y algo importantísimo, el proceso. Y cómo esa caja negra que es el proceso que la desconocemos, porque alguien mencionaba aquí, no es solamente definir qué hacer, sino cómo eso se da en los territorios, en los escenarios en donde vamos a implementarlo. Y a eso le llamo yo develando la caja negra, ¿no? Tenemos que usar enfoques, perspectivas, métodos que sean contrastantes y complementarios para asociar conocimiento y práctica, teniendo en cuenta que esos sistemas complejos son dinámicos y que las estructuras se crean y luego colapsan. ¿Cómo nosotros damos cuenta de eso? Dentro de la evaluación en este caso. Tenemos que tener en cuenta los derechos ciudadanos que se han convertido más desde la perspectiva de bienes y servicios, que la educación y la salud ya no son derechos ciudadanos, sino bienes y servicios, que el ciudadano ya no es el ciudadano, sino el cliente y el consumidor, muy en la línea de lo que decía el doctor Feo, que nuestros países ya no son naciones, sino mercados. Todo esto pues tiene que ver entonces con lo que la academia tiene que tener en cuenta si en realidad quiere hacer un papel que sea coherente, digamos, para dar respuesta a estas necesidades. Entonces tenemos que cambiar de un pensamiento único a un pensamiento crítico. Y allí entra mucho lo que decía ahora de la misión de la intelectual. Tenemos, y en ese sentido, entonces, ¿qué recursos tiene la academia para eso? La academia tiene la extensión, investigación, docencia, pero yo diría que a veces muy olímpicamente hablamos de investigación, docencia y proyección social o extensión. Y yo diría que yo invertiría, es decir, la extensión o la proyección social sería el vehículo alrededor del cual la academia puede incorporarse a esos procesos de desarrollo social y territorial. Es decir, no es simplemente el dar unos cursos, sino es simplemente el hacer o tener laboratorios de práctica. A mí me duele cuando se dice eso, realmente. Es decir, necesitamos nosotros dónde llevar nuestros estudiantes, por Dios. Es cómo nosotros podemos ser parte de esas transformaciones sociales en esos escenarios en donde queremos trabajar. Para eso, entonces,
la pregunta es si es posible que la actual academia cumpla con esa misión. Y permítanme hacer algunas reflexiones, por tiempo no me voy a ir al lado para ustedes izquierdo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ay, no. Entonces, la academia debería desafiar los saberes establecidos y los poderes que sobre ellos se levantan, debería ser articuladora de saberes, voluntades, dinámica, proyectar su misión al desarrollo social y lo que decía ahora de cómo convertir la extensión en un vehículo para desarrollar eso. Miremos entonces las contribuciones de la investigación evaluativa, y esto es el énfasis que sea. Yo quiero llamar la atención que cuando hablamos de promoción de la salud, tenemos que mirarlo desde una perspectiva sociopolítica que aborda esa determinación social y no como se da de promocionar, la acción de promocionar, no es mucho más que eso. Quiero decir que ¿por qué no hemos nosotros obtenido los resultados esperados? No los hemos obtenido porque hay un desbalance entre esos sistemas locales y contextos sociales, políticos sociales, con esas orientaciones internacionales que son las que guían nuestra práctica. Tenemos entonces una disociación entre lo que es la ciencia o producción de conocimiento y la política pública, y en eso la investigación evaluativa, considero yo, juega un papel central para acercar esos dos mundos que hasta ahora están bastante distantes. Y en ese sentido, entonces permítanme hablar un poco de la investigación evaluativa pasando a unos casos, y me voy a quitar el caso. Hay uno que es las condiciones de salud del municipio de Cali y otro que es el programa de Academia de la Salud en Brasil, que para mí es uno de los ejemplos más claros sobre mucho de lo que hemos mencionado aquí, sin querer decir que ya todo se ha logrado, pero al menos está siendo planteado. Entonces me voy a saltar lo de Colombia para tomar el caso de Brasil, que es mucho más comprensivo, más holístico. Bueno, este programa entonces nace, fíjese, como un programa para reducir uno de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, entonces el sedentarismo. Ese programa, entonces el objetivo es reducción del sedentarismo, ¿sí? Y después después de salir de un programa básicamente con ese objetivo pasa a un programa de Academia de la Ciudad. Y ese programa de Academia de la Ciudad, ¿qué hace? Pone el programa de actividad física dentro de la política territorial de algunos estados y también de municipios. Entonces, fíjese esa evolución tan interesante. Luego, ese programa evoluciona hacia otro que se llama Academia de la Salud, que se articula con el SUS, con el Sistema Único de Salud, pero también se articula con planes y políticas de nivel nacional. Y finalmente dicen, es que no queremos solo eso, el objetivo es el de influir sobre los determinantes de las inequidades sociales de salud a través de la política de promoción de la salud. Entonces, fíjese que esa evaluación plantea diferentes preguntas para evaluar. Entonces, ellos primero, ¿qué es lo que hicieron? Yo me voy a saltar esto que es la evaluación de diseño, ellos llaman de la implantación e implementación, o sea, mecanismos y contexto. Y por último, los resultados en términos no solamente de una atribución de la reducción de ese evento, o sea, el sedentarismo, sino de qué tanto el programa fue capaz de influir en los aspectos de promoción de la salud, de empoderamiento, de articulación, de agendas, etcétera. Me estoy corriendo porque… Entonces, fíjese que el programa, de acuerdo, va evolucionando, hay nuevas preguntas, y para mí es un ejemplo clarísimo de que no es solamente evaluar una acción puntual, sino seguir todo el proceso con el involucramiento, y muy importante,
del Ministerio de Salud, pero también de los gobiernos estaduales y municipales, los cuales participan con recurso económico. Hay una capacitación masiva a nivel nacional y, como decía, están en proceso, todavía no han llegado, pero sí hay unos avances, yo diría que de Latinoamérica, según lo que miré, muy grandes. En ese sentido, lo primero que se hace es una revisión sistemática, es decir, ¿qué existe? ¿Qué se habla del sedentarismo? ¿Cierto? Pero después de ellos hacer esta revisión sistemática y también hacer unos estudios, entre otras analíticos, cuasi experimentales acerca de la atribución de la reducción del sedentarismo al programa, ellos dicen, ¿será que la efectividad de ese programa, esto es solamente para señalar algunos de los estudios, y ellos miran el programa cómo se comporta de acuerdo a el estrato socioeconómico, y la pregunta ¿es la efectividad la misma? Dependiendo de dónde se hace el programa, cuándo se amplía o con los diferentes grupos que componen la población dentro de los municipios y dentro de los departamentos. Y después, fíjese, fue al revés. Ellos ya tienen que es efectivo, que funciona, que ha funcionado fuera, según la literatura universal, pero también en Brasil. Ahora la pregunta es, ¿qué sabemos nosotros sobre el diseño, implantación e implementación del PAS? PAS es el programa de Academia de la Salud. Y lo importante es que empiezan a esculcar, es decir, cómo se comporta también la implementación en los municipios, en esos diferentes escenarios. Y hay una riqueza inmensa de información sobre eso. Como les digo, lo importante con una articulación desde el ministerio hasta cada uno. Y en ese sentido, entonces, luego se preguntan, bueno, ¿cuáles? Y ven que hay diferencias en cada uno de los estados, ¿cierto? Y dentro de los municipios, pero entonces ellos se preguntan ahora, ¿cómo contribuye el programa a crear esa capacidad local para intervenir, no solamente acciones relacionadas con el sedentarismo, sino otro tipo de acciones? Y empiezan entonces a articular esos resultados con lo que es los programas de atención básica y muchos de los programas del SUS. Entonces, ya no se quedan solo en sedentarismo, sino en el fortalecimiento de alianzas, en la extensión o proyección social, en utilizar eso como una puerta de entrada y si fue capaz en la gobernabilidad y gobernanza intersectorial. Y algo muy importante fueron las alianzas, entre otras, que hicieron sobre todo con CDC, con el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, en donde la agenda no la puso agencias externas, sino que la pusieron ellos y convocaron para venir a contribuir, que es diferente lo que pasa en muchas partes. Ya para ir cerrando, entonces permítanme hacer una síntesis de los aspectos claves que ha permitido que este programa haya tenido la sostenibilidad y yo diría sustentabilidad. Una es que el foco, entonces, ha sido factores estructurales y proximales que influencian las enfermedades crónicas no transmisibles, la articulación e integración de planes de desarrollo con planes sectoriales y agendas sociales y comunitarias, el utilizar puertas de entrada como disparadores de toda esa acción, el establecer mecanismos de construcción de capacidad para identificar el problema y formular intervenciones y usar los sistemas de información y vigilancia como instrumento para proveer información permanente, porque no van a estar haciendo investigaciones permanentes, sino utilizar la información secundaria. Yo quisiera hacer un llamado sobre eso. Mucho de la evaluación, tengo 2 diapositivas, mucho de la evaluación no la hacemos porque no tenemos recursos, pero si nosotros utilizamos los instrumentos, los insumos que ya tenemos, como son los sistemas de información y vigilancia, lógicamente eso sería para otra discusión muy grande, no los que tenemos ahora,
Son sistemas de información y vigilancia que tienen que amoldarse, tienen que reconstruirse para poder servir a eso, porque hasta ahora están hechos para otro objetivo. Seguro que tendríamos muy buena información y que sería complementada, digamos, con otros estudios. Y finalmente, bueno, me salto esta, solamente quiero decir que todo esto hace que nosotros cambiemos las preguntas, los enfoques metodológicos, las intencionalidades de evaluación, la comunicación, que hablamos de resultados, ¿no? Las formas de interactuar entre todos aquellos que hacemos parte de la investigación, y es la comunicación, entre otras, no solo el servicio de mostrar qué pasó, cuáles son los resultados de eso, sino cómo a través de la comunicación nosotros, y este también sería un tema de la semana, capacidad y empoderamiento, cómo utilizar esa herramienta para poder llegar a hacer esto que es central dentro de cualquier intervención en salud poblacional. Entonces la pregunta es que primero una reflexión en términos de los cambios deben de ir más allá de las políticas individuales para moldear estructuras de gobierno y procesos para facilitar la implementación de políticas públicas. Al hacerlo, la salud pública está construyendo una tendencia reciente en política pública al articular el gobierno, donde la mayor integración es buscada por todos esos representantes de gobierno, y eso no lo digo yo, lo dicen otros, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la academia? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Y muy importante, y me gustó que lo hubieran traído esta mañana, yo soy una crítica de mucho, no de todos, pero de buena parte de lo que está haciendo las agencias internacionales, y que muchas veces más que bien están haciendo mucho daño, y de allí que nosotros tengamos que trabajar para comprendernos primero, para saber cuál es nuestra realidad y poder tener una posición más crítica dentro del concierto internacional. Yo creo que la academia no debe de seguir siendo ciega, sorda y muda, no somos Shakira. Para esto creo que no podemos desconocer lo que está pasando en nuestros pueblos y nuestras realidades y tomar una actitud beligerante, sostenida, fundamentada y para poder llegar a lograr los cambios que queremos. Muchas gracias.